Voy a empezar a grabar, si nos quieren comentar su experiencia para poder desarrollar esas habilidades o poder hacer que los chicos se suelten en comunicarse a través del lenguaje corporal. Les dejo la palabra. Gracias, maestra. Doctora Paloma, ella nos mencionaba algo que es bien importante, que para poder desarrollar lo que es el gesto y la expresión corporal, pues hay que perderle el miedo al ridículo, y que eso se hace a través de juegos y actividades teatrales, que es lo que llamamos o conocemos como juegos teatrales. Doctora Paloma, no sé si quieres ahondar sobre la importancia porque es importante pues que pierdan el miedo al ridículo la gente que va a hacer esto. Bueno, es que en la vida cotidiana tenemos un código de comportamiento y eso incluye un tipo específico de movimiento de cuerpo en el que las reglas sociales nos dicen qué hacer y qué no hacer. Y nosotros como hablantes tenemos ese código y está unido a que nosotros podemos emitir palabra y escuchar palabra. Entonces a veces el cuerpo es entendido, aunque no es así en realidad, porque por ahí se comunica mucho, pero es entendido como algo secundario, como que es más importante la palabra y le damos énfasis a eso. Pero en un medio artístico el movimiento se vuelve fuera del ordinario y tiene otras reglas que permiten una expresión distinta. Entonces, en ese sentido, todas las personas, incluidas las personas que van a estudiar teatro, que se van a dedicar al arte o incluso a la danza, tienen que reaprender a entender su cuerpo en este otro orden que es distinto. Y muchas veces estamos atravesados por las nociones que tenemos en lo social de que no es pertinente o no es correcto hacer gestos extravagantes o hacer gestos exagerados, porque están catalogados como que estamos locos o como que estamos jugando, ¿no? O como que no son correctos, pues. Entonces hay técnicas que se pueden utilizar, uno, para entender el cuerpo como esta herramienta, para entender que el movimiento es parte importante de la comunicación no verbal y que dice muchas cosas, que acompaña la palabra, y por otro lado a entender que en otro orden, que en otro modelo de comunicación estos movimientos son pertinentes y que no implican ningún ridículo, que no implican un ejercicio extraño a lo que estamos haciendo. Pero como tenemos muy aprendidos estos otros códigos de lo social, del comportamiento correcto social, hay que romperlos, y para eso hay técnicas teatrales que se llaman juegos teatrales. No son propiamente una representación escénica, pero son modelos que nos permiten, por un lado, los objetivos son una cohesión grupal, porque es muy importante que nuestra pequeña sociedad, que es nuestro grupo, esté en el mismo tenor, en el mismo entendido, y no haya esta intención de juzgar, sino de acompañar en la búsqueda y en la exploración del movimiento. Y por otro lado, estas técnicas teatrales o estos juegos teatrales permiten eso, específicamente experimentar con el cuerpo, tomar la sensación, conocerse en este otro orden y rango de movimiento y perderle el miedo a hacerlo. Hay veces que hay miedo a parecer ridículo, pero también hay el miedo a no poder hacerlo, a que no tenemos las capacidades. Y mientras hacemos estos juegos, lo que sucede es que nos damos cuenta que sí tenemos las capacidades y que sí podemos construir otro lenguaje, pero claro que eso lleva tiempo, ¿no? Eso lleva una práctica constante y, como les dije, sobre todo en estos juegos una parte muy importante es la cohesión grupal, el entendido de que no estamos aquí para juzgarnos, sino para exponer, ¿no? La exploración de otra modalidad de la comunicación.
que bueno, eso es muy específico en el teatro, pero creo que puede ser aplicable, ¿no? En este ámbito, porque la comunicación con señas pues es otro orden de comunicación que precisa unas herramientas específicas de comportamiento corporal. Ok. Ay. Sí, puedo contribuir un poquito. Me parece muy valioso acotar que las artes escénicas, el teatro, nos está aportando la metodología, por así decirlo, las actividades, pero que el fin no es realmente el teatro. No tiene que estar totalmente divorciado, pero al final aquí el propósito es propiciar este desarrollo de la conciencia, del cuerpo y de los gestos, por el cual para llegar a eso pues tenemos que pasar por este proceso, ¿no? Y también hay algunos otros procesos que ya habíamos comentado con algunas actividades específicas que establecen pues una reconexión con estos procesos de adquisición del lenguaje que tenemos como personas, nosotros como personas oyentes, para también conectar y aterrizar esos procesos que son distintos con la comunidad sorda, ¿no? Así es, muchas gracias. Bueno, la doctora Paloma hablaba acerca de lo importante que es perder el miedo. Entonces, el primer paso, pienso yo, para poder realizar estos ejercicios es propiciar un ambiente en el que nos vamos a sentir seguros, en el que nadie juzga a nadie, ¿no? En el que podemos ser nosotros mismos y comportarnos para poder empezar a desarrollar, a favorecer las habilidades primero de expresión y posteriormente de comunicación, primero con nuestras manos cerca del cuerpo, luego separar las manos del cuerpo, ¿sí? Y después transportarlo hacia las otras partes del cuerpo. Por supuesto no vamos a olvidar el gesto, porque el gesto, como ya vimos en el curso que tomamos con la doctora Alejandra, el gesto es súper importante porque nos dice, nos habla, nos ayuda pues a entender, a expresar lo que queremos decir para poder comunicarnos en ese otro lenguaje, con los sordos en este caso, ¿no? Y bueno, también comunicarnos los que escuchamos con los que no escuchan. Así. Hola, buenas tardes, maestra María de los Ángeles. Ella es de Bacalar. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, maestra? Mire, le presento, son los especialistas en artes escénicas, en comunicación y artes escénicas, que quiero que escuchen. Estoy grabando la sesión para poder mandárselas, para poder completar lo que es la primera unidad. Más que nada vamos a enfocarnos en todas estas técnicas que ocupa el teatro para que los actores desarrollen esta expresión corporal y este gesto de comunicación no verbal, ¿sí? Perfecto, maestra. Sí. Había... Bueno, sí. Sí, dime, dale. No, me gustaría que... es que la otra vez hablaban de algunos autores que nosotros podíamos revisar para poder fundamentar. Ahorita lo que nos falta, pienso que es el fundamento teórico. Podemos poner algunos ejercicios o encontrar similitud en lo que se hace para aprender la lengua de señas, pero el fundamento que tiene el teatro para hacer, por ejemplo, para llegar a un lado, eso es lo que nos falta, ¿no? No sé si me estoy explicando de forma correcta. ¿Sí? Para que nos orienten sobre de eso y más o menos los pasos, porque por ejemplo, se acostumbra que la lengua de señas se enseña, vamos a practicar A, B, C, D, E, F, G, pero
a veces nosotros como oyentes no conectamos la expresión con lo que queremos decir, ¿no? Enojado. Y como que no hace clic el sentimiento con la expresión. Y en el teatro o en las artes visuales eso es algo que se debe de conectar, ¿no? Que se debe desarrollar esta conexión. ¿Cómo le hacen o cómo llegamos con qué ejercicios? ¿Por dónde se empieza? Acabas de decir algo muy interesante y también es importante porque curiosamente nosotros podemos estar expresando algo verbalmente que no corresponde a lo que está expresando nuestro cuerpo. Es bastante común eso, ¿no? Acerca de los autores, yo creo que la persona indicada para hablar sobre esto es la doctora Paloma. Bueno, en relación a lo que está diciendo la doctora Alejandra, desde el siglo XIX empieza a haber metodologías específicas de la actuación. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es lo importante de recuperar? Que estas técnicas de actuación, a diferencia del siglo XVIII, son técnicas de actuación que se les denomina psicofísicas. Y en este sentido es la unión del cuerpo como medio de expresión de la representación escénica, en este caso del teatro, aunque como bien dice José, no estamos propiamente en la cuestión del actor teatral, pero lo que nos brindan estas herramientas es que el cuerpo está unido a la psique. Todas estas técnicas buscan una comunión entre la expresión de la psique y la expresión del gesto corporal, y se abocan en una serie de entrenamientos y de premisas sobre la representación del gesto, que están desarrolladas en métodos desde el más conocido, que es el de Stanislavski, con una cosa que se llama método de las acciones físicas, y que, bueno, sería aquí muy largo especificar en qué se basa, ¿no? Pero tiene que ver con la concentración, la relajación, la noción de la conciencia, de lo que estoy sintiendo en relación a cómo lo estoy expresando. Y a partir de eso tenemos otras teorías que se van a desarrollar a principios del siglo XX con los exponentes de la vanguardia. Y de ahí tenemos una línea muy específica que se concibe como el teatro corporal, que va a dar a la postre lo que a lo mejor ustedes tienen más cercano, que es lo que le decimos performance, ¿no? O la performance, pero esa es otra cosa. Pero en realidad estas técnicas que están en la línea de lo corporal, estaríamos hablando, por ejemplo, de Grotowski, de Artaud, de Decroix, de Lecoq, y cada una de esas técnicas también tienen que ver con lo psíquico, pero la preeminencia está puesta en el movimiento corporal y en una estilización del gesto que está codificada. Es decir, hay ciertos parámetros del lenguaje que codifican ciertas posiciones del cuerpo, y bueno, pues se requiere un entrenamiento para llegar a esa especificidad, pero está contenida en los métodos de estas personas que ya les mencioné. Y tenemos un exponente que él está entre la danza y el teatro, que se llama Rudolf von Laban, y él incluso desarrolla un método de notación que implica al cuerpo, sí en la gestualidad, pero sobre todo en la relación del cuerpo con su movimiento y el espacio. Entonces, en esta notación se considera no solamente la calidad del movimiento, que por calidad del movimiento entendemos con qué fuerza lo hacemos, con qué intención lo hacemos, pero también hacia qué dirección la hacemos, en qué postura está nuestro cuerpo y cómo está colocado en el ámbito espacial. Entonces un gesto puede tener muchísimas dimensiones, muchísimas
combinaciones que también ya están codificadas, como les digo, en una cosa que ya se conoce como notación Laban, y que también es posible aprender, y que también ya hay manuales de la gente que trabaja, sobre todo una parte que se llama la coreología, pero esa está aplicada a la danza, pero también se podría aplicar en este ámbito para el aprendizaje del movimiento y de su codificación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Tienen ustedes alguna duda, maestra Betty, maestra María de los Ángeles? Hasta ahorita todo muy claro, muchas gracias. ¿Sí? Hasta ahorita muy bien, maestra. Sí. Yo quiero compartir, por ejemplo, cuando yo inicio en la enseñanza en un camp, con chicos en un grupo de... Permítame tantito, aquí hay bulla, permítame. Es que voy llegando a la casa. No, sin problema. Entonces, perdón. Entonces le decía, es tan importante el hecho de que cuando uno esté enseñando, esta seña vaya acompañada de estos gestos corporales, faciales, porque en realidad nos ha tocado muchas veces ver cómo estos chicos, de repente les dices, ¿estás contento? Pero o estoy contenta, y en realidad tu expresión facial, tu expresión corporal, no le dice nada. Absolutamente nada le está diciendo al alumno, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Yo la verdad aplaudo el hecho de que pues en estos momentos nos estén acompañando ustedes para pues fortalecer esta parte, ¿no? Que es tan importante en la lengua de señas, el acompañamiento facial, corporal, físico, de la lengua de señas, para acompañar precisamente esta seña. Y cuando yo entro a trabajar, les decía, en un camp, mi primer acercamiento a la lengua de señas, porque muchas veces nos enfrentamos con esto, ¿no? Que, bueno, ahí te va, te tocó este grupo y adelante, maestra, este es su grupo y a ver cómo le hace. Entonces, lo bueno que contábamos con maestros de expresión artísticas, y me ayudó mucho, creo, para pues yo lo sentí un gran apoyo, ¿no? Porque hacía la seña y no iba acompañada de... A ver, ya se pudo encender mi cámara, no lo sé. No quería encender. Perdón, anda fallando aquí. Entonces, ¿qué tan importante es que vaya acompañada? A ver, ya está. ¿Qué tan importante es que vaya acompañada nuestra expresión corporal, nuestra expresión facial? La seña, vaya acompañando a la seña esta expresión. Y el hecho de que, les repito, estén ustedes aquí, la verdad que nos va a servir de gran ayuda. Gracias. Pero sí quería compartirles esto, ¿no? Me emociona saber que vamos a estar con esto y que estén. Y que al final nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros profesionistas, pues lo van a agradecer. Muchas gracias, maestra María de los Ángeles. Mire, la verdad que yo estábamos buscando cuál va a ser la forma de llegar de esto. Estoy feliz a que la cara exprese, porque realmente es tan difícil. Yo no encontraba la forma hasta que platiqué con ellos. Cuando platiqué con ellos dije, bueno, pues es que de aquí es. No tenemos otra de dónde agarrarlo si ya se estudió, o sea, ya hay un área que lo estudió, hay un área que lo desarrolla y lo usa, ¿no? Y nosotros convivimos con esto todos los días a través de la televisión, a través del cine, a través del teatro, pero no lo hemos sacado del teatro para pasarlo a la educación. Y para nosotros es importante hacer este vínculo de estas dos especialidades, porque nos faltan herramientas. No somos todólogos, pero necesitamos de lo que ustedes saben para que podamos darle herramientas a los maestros que van a las comunidades a trabajar con los muchachos que no tienen ni español ni lengua de señas y que su único medio de comunicación es la expresión corporal. Entonces, para una persona, bien lo decía la doctora Paloma, para una persona que escucha, la voz es importante, pero para una persona que no,
el cuerpo es el que habla. Y ellos nos llevan ventaja porque llevan desarrollando estas destrezas o estas habilidades desde su nacimiento para poder comunicarse, ¿no? Entonces, para nosotros, bueno, para mí sí es bien importante que se hiciera esta reunión en donde todos podamos hablar, así como fue importante hacer la reunión con qué piensa la comunidad sorda, cómo se percibe, cómo percibe su idioma. Ahora también es cómo nosotros, que no tenemos esa discapacidad, que no vivimos en esa condición, vamos a llegar a darles clase. O sea, cómo vamos a que ellos desarrollen su lengua. O sea, nosotros como maestros, ¿cómo lo vamos a enseñar a nuestros alumnos maestros? Porque después, en el próximo curso, ellos lo van a enseñar a sus alumnos sordos o a sus alumnos con discapacidad. Entonces, es importante saber cuál es el proceso. Y claro, tenemos solo 6 meses, son 28 sesiones, así que de lo que los especialistas nos proporcionen, vamos a tener que leerlo rápido y resumir para poder hacer que esta primera unidad que habla de esta expresión corporal, de estos clasificadores, se fundamente bien en una de las teorías que decidan, ¿no? De las que mencionó la doctora Paloma. Estoy grabando la sesión y se las voy a compartir para que podamos revisar de qué fundamento teórico vamos a poner en nuestro curso, ¿sí? ¿Quieren aportar algo más? La verdad que yo estoy emocionada porque para mí esta reunión era bien importante. Lástima que somos pocos, pero bueno, de los que somos, vamos a sacarle mucho provecho a su conocimiento. Así que, por favor, díganos. Entre todo lo que hemos platicado y de lo que después platicamos la doctora Paloma, José y yo, de alguna manera llegamos al punto que un punto de partida, pues, para que esto se dé, son los juegos teatrales. Este tipo de actividades que ya hay algunos hechos, pero hay otros que podemos diseñar, porque ahorita que te escuché hablar, me acordé que muchas veces, incluso los que hablamos, los hablantes y los que oímos, la inflexión de la voz es muy importante, porque no es lo mismo decir, por ejemplo, estoy muy contenta, que estoy muy contenta, ¿no? No solamente es el gesto, es la inflexión de la voz. Entonces, el gesto, acompañado de las células, de las señas, de las manos, en la comunicación no verbal, pues viene a reforzar esta situación, ¿no? El gesto sería la inflexión de lo que es en la voz hablada. Entonces, lo que estábamos proponiendo es una serie de juegos teatrales que le permitan, primero, perder el miedo al ridículo, es decir, ¿cómo me puedo expresar mejor sin sentirme mal? Entonces, vamos a partir de ahí a desarrollar, a diseñar, a rediseñar, a tomar algunos de los que ya están elaborados para poder hacer que los alumnos participen y puedan desarrollar primero la expresión para que sean capaces de comunicarse de manera eficiente y eficaz. Así es. ¿No? Sí. Quisiera comentar, agregar a esto que acabas de decir, que el juego teatral, y por favor corríjanme si me estoy saliendo o me estoy equivocando, pero el juego teatral puede cumplir dos funciones principales. Una es precisamente para lo que lo estamos buscando, que es para este desarrollo de la conciencia, de la corporalidad, de la gestualidad, pero también va a ser fundamental en esta pérdida de la inhibición. El juego teatral, aplicado bien, y realmente es algo que creo que es muy accesible, va a propiciar ese ambiente de confianza y va a propiciar ese ambiente en el que van a poder empezar a acceder a estos recursos que realmente también tenemos. Y vuelvo a tocar el punto que ya había mencionado antes, en que en este proyecto el teatro es el cómo, ¿no? Pero una parte del proceso que creo que es bien importante y que definitivamente nos va a ayudar es que reconectemos
los que somos oyentes con los procesos con los que aprendemos y adquirimos el lenguaje, porque eso nos va a permitir, porque nosotros también tenemos esa gestualidad, nada más que estamos ya muy desacostumbrados, ¿no? Entonces es reconectar un poco con nuestras propias formas de adquirir el lenguaje, y ya que estamos en ese nivel, por así decirlo, en esa dinámica, creo que va a resultar más fácil conectar con los métodos alternativos de comunicación, que en este caso pues es la comunicación no verbal. Bien. Así es. Sí, en ese sentido también hay estudios, ¿no? También a la doctora Alejandra le envié algunas cosas que también nosotros en teatro ocupamos, que provienen de otras disciplinas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay autoras como Flora Davis, que habla sobre la cuestión verbal, ¿no? O en los juegos teatrales Mantovani, por ejemplo, que ya tiene una especie de manual que puede adecuarse para la búsqueda de ustedes. Pero el teatro siempre ha sido una herramienta. Aquí la cuestión es que el teatro va a ser ocupado como una herramienta, como una estrategia para el fin que ustedes buscan. Y nosotros también, cuando entrenamos como actores o actrices, ¿no? Ocupamos estas otras disciplinas, porque es muy importante lo que han estado diciendo. Es muy importante entrenarse en las cuestiones paraverbales. Por paraverbal entendemos aquello que acompaña a la palabra hablada, y tiene que ver con el gesto, tiene que ver con los movimientos que hacemos, con las inflexiones que hacemos, con la voz, con la musicalidad de nuestro propio ritmo de hablar. Al momento de interpretar un personaje, todo eso se establece. Aquí en este caso el propio intérprete pues está en su propia realidad, y sería, por decirlo de una manera metafórica, su propio personaje sobre el que va a trabajar, pero en esta modalidad, ¿no? De una comunicación que es ahora por señas, ¿no? No es una comunicación verbal. Entonces, en ese sentido, también estas otras disciplinas les pueden apoyar, les pueden aportar, sobre todo en las cuestiones paraverbales. Otros autores que también lo rescatan, aunque lo rescatan en un sentido más bien analítico, es José Luis García Barrientos, que habla sobre cuáles son los componentes paraverbales en un texto dramático, por ejemplo. Y también tenemos a un señor que se llama Kouzan, Kowzan, así se apellida, ¿no? Y él también habla sobre varios componentes de lo teatral, pero especifica los componentes de la corporalidad actoral, y una de esas es el ámbito paraverbal. A lo mejor también les serviría revisar para darse una idea de cómo los define y los coloca, para que ustedes puedan hacer la analogía con lo que ustedes requieren. Perfecto. Pues muchas gracias. La verdad, maestras, ¿quieren decirles algo a nuestros expertos? Maestra Ceci, maestra Betty, maestra María de Los Ángeles, no sé, creo que las perdí o no. Bien. ¿Opiniones? Perdón, le escuché mal. Sí, es que apagué mi cámara porque les empecé a escuchar así como un poco medio robótico. Entonces, le comentaba que pues, me parece muy bien, y que tenemos tarea, ¿no? Para revisar a los autores que nos están sugiriendo. Bien. Ok, la maestra Betty dice, pero estoy en el transporte. Ok. No, perfecto. Entonces, pues les agradezco muchísimo la reunión. Gracias. La maestra Betty, yo creo que nos quiere decir algo, pero no puede en este momento.
Sí, dice, estoy en el transporte, no puedo Alguien tiene escribir. cerrado tu micrófono. Ay, perdón. Dice, que está en el transporte y no puede escribir porque hay mucha gente. Entonces, bueno, ella no puede sacar su celular allá. Sí. Y tiene problemas con el micrófono. Vamos a revisar el material, y no sé, les pediría si nos podemos ver en otra reunión. Voy a intentar a juntar a los demás para ya más que nada traerles dudas, ¿no? Sobre lo que podamos rescatar de lo que nos dan. No sé, sí podrían, ¿sí? Sí, doctora Ale, claro. Bueno, pues les agradezco muchísimo, José Carlos, en los materiales. Ah, sí, en los materiales. Sí, hay ejemplos de los juegos. Sí, sí los hay, maestra Betty. Son unas capturas que me mandó la doctora Paloma. Yo se las reenvié, están en el chat del codiseño. Si acaso no los pudieron descargar o no se ven o algo, díganme y yo los vuelvo a reenviar, ¿sí? De todas formas, tengo el video y les voy a mandar la liga para que ustedes puedan volver a escucharlo, para poder darnos más ideas de lo más que nada de acortar, porque es muchísimo, ¿no? Obviamente esto se desarrolla a lo largo de 4 años de carrera, ¿no? Y nosotros tenemos 6 meses, entonces vamos a tomar así como una base para empezar y dejarles ahí a los muchachos esa bibliografía para que ellos puedan revisar y seguir desarrollando, pero ya sepan qué camino tomar, ¿no? O sea, hacia dónde se pueden dirigir para desarrollar estas habilidades, porque si no les pasa como a mí, yo no tuve esa idea. Y pues ahora que lo descubrí dije, ¡wow! Era por acá, ¿no? O sea, no me había caído el 20 de que había estas herramientas, ¿no? Hasta ahorita. Dice, también los programas de educación artística de la licenciatura de educación primaria. Están relacionados con la expresión corporal, la danza y la teatro. Así es, maestra Ceci. Pues vamos a retomar, ¿no? Les doy las gracias, muchas gracias. Voy a parar la grabación para que pueda